Hola, mi nombre es Vanessa Presa Medina, tengo 22 años de edad, estudio en la Universidad Interamericana para el Desarrollo la carrera de Derecho y Ciencias Jurídicas en séptimo cuatrimestre, cursando mi estadía empresarial. A continuación les voy a presentar mi proyecto de estadía empresarial, al cual titulé Diseño de proyecto para la divulgación de los derechos humanos en el Instituto para la Protección de los Derechos Humanos, mejor conocido como el IMPROD. Eh, Ahí me tocó hacer mi estadía y es una asociación, un instituto el cual se encarga de promover y proteger derechos humanos. En México, los derechos humanos son el conjunto de derechos fundamentales de las y los ciudadanos mexicanos, garantizados en diversos ordenamientos jurídicos del país, como son la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y diversas disposiciones en la materia aplicadas en las 32 entidades federativas del país. Desde el 2011, debido a la reforma constitucional en materia de derechos humanos, todos aquellos contenidos en tratados internacionales de los que México era parte tienen un rango constitucional. A pesar de dichas reformas y organismos, en consideración de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el país, los derechos humanos se violaban de manera grave debido a sus fallas estructurales e históricas, sin solución, y en algunos estados se realiza de manera sistemática y en complicidad con autoridades distintas a niveles gobiernos. La iniciativa ante esto en mi estado se centra en la necesidad de diseñar una manera de divulgar la protección de los derechos humanos, un plan de acción preventiva que proteja a los civiles y una mejor preparación organizativa para afrontar la solución. Tiene que haber de las dos partes un poco de responsabilidad para que esto pueda fluir, a mi parecer, de una manera adecuada. A través del IMPROD, empezando por el objetivo principal, que es la divulgación de los derechos humanos, basándonos en dos puntos específicos. El IMPROD es esta institución que ya les mencionaba, que se encarga de proteger aquellos derechos humanos que son muy vulnerados y más a personas que obviamente no tienen de este conocimiento o tanta educación hacia este tema. Ahora yo creo que es uno de los mejores momentos para actuar, ya que habiendo instituciones como esta, es necesario que la gente se entere para que sepa a dónde acudir y dónde encontrar esa información necesaria. Eh, bueno, el objetivo general, ya lo había comentado, es divulgar los derechos humanos. Esto es de suma importancia, ya que hoy en día la lectura y la educación es un tema muy bajo. Entonces es necesario que haya un apoyo por parte de las personas que sí pueden afrontar esas necesidades de la sociedad y poner su granito de arena. Entonces, divulgar los derechos humanos es un tema muy importante para que la gente sepa que existan y que son un tema muy delicado. Como objetivos específicos tengo el promover y proteger los derechos humanos. Esto es de suma importancia. Si nosotros divulgamos que existen los derechos humanos, de esta manera podemos estar protegiendo y previniendo a más gente que no sea vulnerada y que sepa de la existencia de estos para saber cómo protegerse ante algunas adversidades que se le puedan atravesar. Otro punto muy importante al momento de divulgarlos es la creatividad diplomática con la que lo vas a hacer. Yo siempre he pensado que tenemos diferente mercado allá afuera, entonces tienes que saber cómo vender tu producto. Los derechos humanos son un tema muy delicado y más porque son temas de mucho apogeo hoy en día. Los derechos humanos son amplios, los derechos humanos son bastantes y aparte entre ellos se clasifican dependiendo de la vulnerabilidad que sea. Entonces, desde ahí partimos, si son niños, si son grandes, si son adultos mayores, si son con personas con discapacidad. Tienes que saber de qué manera te vas a dirigir a tu público para que se les quede grabada esa idea que tú tienes y puedan entender, bueno, más bien entenderse ambos
de que uno está para ayudar y el otro para escuchar la necesidad que tiene. En la situación problemática, yo noté muchísimo la violación a derechos humanos. A pesar de todas las reformas, a pesar de todos los cambios que se hicieron desde el 2011, del 2011 a hoy en día, todas las instituciones como la Comisión de los Derechos Humanos, la CODECAM, igual la Comisión de Campeche de los Derechos Humanos y todas las instituciones en la Corte Interamericana del país, igual de Derechos Humanos, han tratado de que este tema se vaya disminuyendo y disminuyendo, pero a mi parecer no ha habido demasiado cambio como tal. Siguen habiendo pequeños detalles que hacen falta. Y eso me refiero con las pequeñas comunidades, como por ejemplo en mi estado Campeche, que yo lo noté, no me voy a todo el país de México, sino más bien con mi estado, mi comunidad, que yo puedo notar que al salir a la calle siempre va a haber algún cambio, no cambio, sino más bien algún problema, ya saben, es la sociedad vive con necesidades y problemas. Entonces, el primer problema que yo noté era la violación, que a pesar de todas estas reformas, todos esos cambios que habían y que el Estado se esmera para que esta clase de problemas no pase, aún así siguen pasando. Entonces es momento de actuar y ya no actuar solo por instituciones gubernamentales, sino también actuar por uno mismo. Entonces esa era una problemática, que no había tanta acción ciudadana y solo es motivo de quejas ante el Estado, ¿no? Falta de educación, como segundo punto. Falta de educación era bastante, porque en mi parecer nosotros creemos que el gobierno es todo lo que tiene que hacer y que el gobierno siempre es el que tiene que estar pendiente, pero también para eso estamos nosotros, y también podemos leer y también podemos defender lo que nos pertenece. Entonces, como en ese punto, yo digo que si nosotros hubiéramos leído más, o así haciendo planes pequeños y acciones pequeñas para gente que no sabe, sería muchísimo de más ayuda para que esta clase de violaciones a derechos humanos no exista. Porque tú, sabiendo que algo está erróneo o que algo está mal para la sociedad, no vas a permitir que pase. Entonces la falta de educación era bastante. Notable desarrollo y expansión de los derechos humanos, otra problemática. Se los digo, según a mi parecer, desde el 2011 las instituciones y todo el gobierno, o bueno, más bien los que gustaban de proteger los derechos humanos de manera gubernamental, ellos se expandieron bastante, hubieron cambios muy grandes, cambios en el sistema que la gente no sabía por qué, y solo se los aplicaban y trataban de hacer comerciales, pero la gente creo que no supo adaptarlos como ellos querían. Entonces, de ahí también va la mano con a qué mercado te diriges y cómo haces tus capacitaciones y qué gente metes a tus capacitaciones, ¿no? Entonces, fue un notable desarrollo y expansión en este tema que la gente, yo creo que no estaba preparada, por lo mismo en la educación, o no lo sé, pero eso fue el engrane de problemas que noté, ¿no? Que la sociedad quería cambios y quería respuestas, pero sus maneras ortodoxas de buscarlos no funcionaron. Entonces eso también trajo muchísimos problemas. Mi metodología para esto, mi deducción, ante todo, más bien, esto se basa muchísimo en observación y tenemos que llegar a un punto. Mi observación principal es saber qué es lo que la sociedad quiere, sus necesidades, ¿no? ¿Y cómo vas a saber esto? Pues obviamente con participación ciudadana. Si tú te pones un día en sentado en un parque, ¿no? Y ves algo, a observar la gente que pasa, cómo actúa tu sociedad, puedes encontrarte con grandes sorpresas. Entonces ahí todo empieza con que tú inicies buscando un problema para crear tu solución. Entonces, en este caso, para mí sería participación ciudadana, que es tú acercarte al lugar, a tu sociedad, y preguntar, ¿no? Cuáles son sus necesidades, qué es lo que sienten que falta, y obviamente en todo caso tú vas a ver qué derechos humanos son los que se están vulnerando en esa
en esa participación, ¿no? O en ese problema que acabas de ver. Para esto, obviamente, podrías pensar en hacer encuestas. Yo tenía pensado en hacer unas encuestas de qué tanto su comunidad o la gente, por ejemplo, en una escuela o niños, qué tanto, cómo conocen sus derechos humanos, qué son los derechos humanos, qué tanto la sociedad está familiarizada con esto, ¿no? Muy bien, y ahora como siguiente punto tenemos la metodología, que la metodología, pues nosotros ya sabemos que hay violación de derechos humanos, que tenemos que hacer un cambio ante nuestra sociedad y que si queremos apoyar se debe hacer de una manera creativa para que llame tu trabajo. Entonces, primero que nada, tenemos que observar qué pasa con la sociedad. Ya tenemos una investigación de todos los derechos humanos, qué tanto pasa con los derechos humanos en tu estado. Pero ahora vamos a plantearlo a la realidad. ¿Qué tan apegado están esos cambios o esos problemas con la sociedad actual? Es muchísima observación, tiene que haber participación ciudadana, puede ser en base de encuestas, información necesaria dependiendo a los lugares donde vayas, porque pues también sabemos que en el estado no todos los lugares, más bien en el estado se dividen en bastantes pueblos que no nos llegan a todos por igual la educación, y hay unos lugares que la verdad sí están muy de escasos recursos. Entonces tienes que saber de qué manera, por ejemplo, si quieres ir a escasos recursos, como qué encuestas, qué preguntas, qué es la información que vas a necesitar del lugar para que entable con tu información ya obtenida a nivel, obviamente, más México, más grande. Lo vamos a reducir al estado. Los proyectos planteados, bastantes, que van a ayudar esos proyectos a empatizar con la sociedad. Esos proyectos que se van a usar son proyectos altruistas, de los cuales solo es dejar marca para que la gente sepa que se está haciendo algo y que existe un instituto para que puedan acudir hacia él. Estos proyectos son solidarios con la comunidad y yo digo que tiene que haber demasiada información y demasiado interés. Información por parte del instituto y para buscar el interés de la ciudadanía y se empaticen contigo y puedan apoyarte en los diferentes proyectos de los que quieres ser parte. Propuesta de mejora, yo propongo realizar proyectos a favor de sustentar la protección de los derechos humanos para las personas más vulnerables ante situaciones que denigren estos. De esta manera se están protegiendo los derechos humanos de las personas, ya que se les hace de su conocimiento todos estos derechos para que ellos puedan defender lo que por ley les pertenece ante la sociedad. Si una sociedad no está educada y no se concientiza y no sabe ni siquiera que existen diferentes instituciones que pueden ser de su apoyo, nunca van a saber nada. La gente de hoy en día espera que les hagan todo por sí solas. Y imagínense a la gente que no tiene la misma educación, y en esta sociedad actual es muy diferente sobresalir todos de la misma manera. Como principal proyecto de solución propongo o se propone realizar videos cortos con lenguaje coloquial que ayuden a la gente a entender que estos derechos humanos están plasmados en la Constitución en las primeras páginas y que existe un instituto que se llama IMPROD que les puede apoyar para cualquier solución ante estos derechos que son vulnerados. De esta manera la gente sabe de qué se habla. Como tema principal, básicamente, es mostrar la manera en que se pueden hacer valer los derechos humanos. Por ejemplo, si un niño es golpeado por sus padres, hay una ley que lo protege. Te vas a la Constitución, hay una ley, hay tratados internacionales que protegen a ese niño de eso. Pero obviamente nosotros en el video no nos vamos a poner a hablar de toda la ley, sino más bien de cómo te puedes acercar al IMPROD para saber más de este tipo de educación. Ese sería uno. De ese proyecto se puede sacar pues más gente que se quiera unir a la causa, personas que estén interesadas y que tengan proyectos para realizar. Punto.
Número 2 sería ya realizar proyectos que empaticen con la sociedad, que concienticen. Por ejemplo, en época de frío regalar chamarras, no sé, algún día ir a visitar a los ancianos, ir a leer a los ancianos. Son acciones pequeñas que pueden cambiar. Ya yéndonos más adelante sería como ir a algunas bueno, algunos pueblos, algunas comunidades rurales, saber ya qué sería más canastas básicas, hacerles una pequeña despensa, poder llevarles ropa, poder llevarle a las comunidades y a las escuelas que existen en esas comunidades, llevarles libros. Otro proyecto igual sería, por ejemplo, hay veces que niños de escasos recursos, niños de escasos recursos no pueden a veces asistir a la escuela por falta de esos recursos, si le falta un lápiz, una libreta, no tiene zapatos, no sé. Entonces se crea de esta manera el recaudar todas aquellas útiles. A todos nos ha pasado que termina el ciclo escolar y la verdad a veces tenemos una libreta que no nos sirve o que ni siquiera acabamos la cuarta parte de esa libreta. Entonces se puede guardar esa libreta, se recicla y se le lleva a un niño que tal vez no tiene para comprar esa libreta. Son proyectos que empatizan a la sociedad para que ellos sientan que pueden ayudar sin hacer tanto. Es solo aportar algo que te sobra. Si tú no lo vas a usar, alguien más podría usarlo. Y para terminar, mi conclusión ante todo esto es que la lucha por el respeto de los derechos humanos actualmente une a múltiples sectores sociales. Las y los jóvenes son ciertamente un sector muy sensible ante esto y aparte muy susceptible porque quiere ver cambio. Este tema, ya que se considera que la dignidad humana es un bien común, ¿no? Es por el que vale la pena luchar. La preocupación juvenil por el tema de los derechos humanos se concretiza en acciones y expresiones que reclaman su reconocimiento y estímulo para por parte de las instituciones. La dignidad es un bien común, todos creemos que debemos vivir de una manera digna, pero todos tenemos diferente educación acerca de lo que es una manera digna. Entonces, el punto de apogeo siento que somos nosotros los jóvenes, que nosotros estamos listos para marchar, para seguir y para sacar proyectos buenos adelante. Entonces yo creo que si este proyecto se llega a aplicar y es de la manera y de la creencia que yo le tengo, va a ser muy pegado, puede que haya más competencia y además ayudamos a diferente gente. Entonces yo creo que es luchar por lo que se cree. Entonces, si se hace con el ímpetu adecuado, se puede crear bastantes cosas, porque creer es crear. Entonces, esa es mi conclusión, este es mi proyecto. Muchas gracias y hasta pronto.